Capítulo 1. Derechos y responsabilidades. En Quebec, todos los trabajadores están protegidos. Es muy importante conocer sus derechos con el propósito de hacerlos respetar. 1.1. Obligaciones del empleador y del trabajador. Su empleador debe pagar todas las horas trabajadas. Asegurar que su lugar de trabajo esté limpio y sea seguro. Proporcionar el equipo necesario y un puesto de trabajo bien acondicionado. Ofrecer una formación remunerada. Conceder pausas para comer después de 5 horas consecutivas de trabajo y días de descanso. Respetar su contrato de trabajo. Ayudarlo a obtener el número de seguro social NAS. Inscribirlo en la Régie de l'Assurance Maladie du Québec, RAMQ. Contratar un seguro privado para que esté cubierto desde su llegada a Canadá. Pagar la totalidad de los gastos de transporte para venir a Canadá y el regreso a su país, TED, bajo salario y agrícola. Proporcionar alojamiento, TED con bajo salario y agrícola. Velar porque se respete la igualdad salarial. Pagar el trabajo de las mujeres en su justo valor. Su empleador no puede exigirle que realice tareas de las cuales no cuente con formación necesaria o que no esté relacionado con su trabajo. Confiscarle el pasaporte, otros documentos o bienes personales. Obligarle a abandonar el país o a cambiar de estatus. Obligarle a trabajar si está enfermo o lesionado. Puede ausentarse hasta 26 semanas al año. Durante esa ausencia, su relación laboral está protegida. Obligarle a pagar los costos de su empleo. Usted debe trabajar durante su contrato bajo la supervisión y la autoridad del empleador y realizar las tareas asignadas de manera eficiente. Adaptar las normas establecidas por empleador en materia de seguridad, disciplina, cuidado y mantenimiento de la propiedad. Completar y presentar su declaración de impuestos. Trabajar y vivir en el lugar de trabajo o en cualquier otro lugar determinado por el empleador y aprobado por el representante del gobierno. Si va a dejar el alojamiento del empleador por otro alojamiento, es posible que tenga que informar al empleador o al establecimiento con antelación a la fecha de partida. Asegurarse de que su pasaporte es válido mientras dure su estancia. Usted no debe trabajar para otra persona sin la aprobación de EDC, Service Canada, el representante del gobierno y el empleador, excepto en situaciones derivadas del incumplimiento de su contrato por parte del empleador y cualquier otra disposición tomada relativa al empleo. Trabajadores agrícolas. Consulten aquí la lista completa de sus derechos. 1.2. Contrato de trabajo. Para su protección, debe firmar un contrato de trabajo en francés o en inglés, en español en el caso del PETAD. Con su empleador se requieren las dos firmas. Tanto usted como su empleador deben respetar este contrato. Usted tiene derecho a obtener una copia original de su contrato. En el contrato debe figurar una descripción detallada de las tareas. El salario. Las deducciones de su salario, impuestos, seguros de desempleo, pensión de jubilación. En el caso de los trabajadores agrícolas, se permiten deducciones en el coste de los servicios y el certificado de aceptación de Quebec. Se deducirá de su paga de vacaciones al final del contrato. Usted debe autorizar por escrito una deducción del salario establecida posteriormente por su empleador. El número máximo de horas al día o a la semana, los periodos de descanso, los días libres y la cantidad de horas extras permitidas. Las características del alojamiento. El empleador debe entregarle un documento en el que se describan sus derechos y obligaciones, tanto en su residencia como en el lugar de trabajo, así como las normas de conducta, seguridad, disciplina y mantenimiento del equipo. 1.3. Permiso de trabajo. Para laborar en Canadá,
Como trabajador extranjero temporal, usted necesita un permiso de trabajo. PETAD, México y Caribe. Permiso válido durante 8 meses entre el 1 de enero y el 15 de diciembre. Usted no puede trabajar para 2 empresas ni cambiarse de empresa sin el consentimiento del gobierno federal, Service Canadá. Se requiere de su consentimiento para cualquier cambio o prolongación. Programa agrícola y bajos salarios. Permiso cerrado válido por 24 meses. Usted no puede trabajar para 2 empresas ni obtener un nuevo contrato con otra empresa sin el consentimiento del gobierno federal. Su consentimiento es obligatorio en caso de cambio o en caso de prolongación. Además, la solicitud debe dirigirse al Servicio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, IRCC. Los viajeros de determinados países necesitan un visado para venir a Canadá. Los trabajadores de Guatemala, Honduras o El Salvador obtienen un visado de entrada múltiple que les permite entrar a Canadá, pero también irse de vacaciones a su país y volver con el mismo empleador. Los viajeros procedentes de determinados países, como México, Francia y Bélgica, no necesitan visado, pero sí una autorización electrónica de viaje. 1.4. Número de Seguridad Social, NAS. El NAS es obligatorio para trabajar legalmente en Canadá, para abrir una cuenta bancaria y para recibir su paga. Usted tiene derecho de trabajar y cobrar mientras espera la obtención o reactivación de su número. Este número también le permite presentar su declaración fiscal y obtener las prestaciones parentales y de jubilación. El empleador debe ayudarle a solicitar o renovar su NAS en el plazo de una semana posterior a la fecha de su llegada. Proteja su NAS. Es un número confidencial que no debe revelar a nadie salvo a los organismos oficiales y a su empleador. 1.5. ¿Puedo cambiar de empleador? Usted tiene la obligación de respetar su contrato de trabajo. Sin embargo, tiene derecho de buscar un nuevo empleo y su empleador no puede penalizarlo ni amenazarlo con deportarlo por hacerlo. Su nuevo empleador necesitará el permiso del gobierno canadiense para contratarlo como trabajador extranjero temporal. También tendrá que solicitar un nuevo permiso de trabajo antes de cambiar de empleo. Los trabajadores del PETAD, México y el Caribe no necesitan, en algunos casos, obtener un nuevo permiso de trabajo si cambian de empleador. Antes de tomar medidas para cambiar de empleo, intente llegar a un acuerdo con su empleador actual. Es importante hablar. Si eso no funciona, hay servicios de mediación que le ayudarán a llegar a un acuerdo. ¿Necesita información jurídica? Llame gratuitamente a Justice Pro Bono, francés, inglés y español. Justice Pro Bono. Línea gratuita 1-866-999-4881. WhatsApp 1-438-337-6002. Existe un permiso de trabajo abierto para trabajadores vulnerables, víctimas de violencia o en riesgo de sufrirla, francés e inglés. 1.6. ¿Qué hacer en caso de perder mi trabajo? Su empleador debe darle un preaviso antes de despedirlo, para que tenga el tiempo de buscar un nuevo empleo. Si no lo hace, él tendrá la obligación de pagarle por el preaviso que usted no haya recibido, indemnización por despido. Sin embargo, si la empresa puede demostrar que tenía motivos fundados para despedirle, es posible que no tenga que darle un preaviso ni pagarle la indemnización por despido. Por ejemplo, pueden despedirle sin previo aviso si le condenan por un delito como robo o fraude o si mintió sobre sus cualificaciones cuando le contrataron. Si le despiden, su empleador debe entregarle todo el dinero que le correspondía en el último periodo de pago, salario, importe de las horas extras y paga de vacaciones, ya sea del 4% o del 6%. 1.7. Transporte. Su empleador debe pagar el viaje de ida y vuelta en avión a su país de origen y proporcionarle transporte desde el aeropuerto de llegada hasta su lugar de trabajo.
Asegurar el transporte gratuito de ida y vuelta de su alojamiento hasta su lugar de trabajo y viceversa. Proporcionar el transporte al menos una vez a la semana para comprar productos de primera necesidad, comestibles, farmacia, etc. Gastos exigidos por el empleador. PETAD. Trabajadores de México y el Caribe, 10% del salario bruto a partir del primer día completo de trabajo, deducido del salario, igual al 50% del costo del transporte, un máximo de $655. Este monto se adjunta anualmente. Programa agrícola, ningún gasto de transporte se exige al trabajador. 1.8. Salario. 15.25 la hora. Salario mínimo en Quebec a partir del 1 de mayo de 2023. Se revisa cada año. Debe recibir el mismo salario que un canadiense que haga el mismo trabajo que usted. El gobierno fija el salario mínimo por kilogramo para los recolectores de fresas y frambuesas. Si las condiciones del campo reducen la producción, el empleador debe pagarle al menos el salario mínimo. 12.20 la hora. Salario mínimo por propina. El salario mínimo para los recolectores de fresas, $1.21 por kilogramo. De frambuesas, $4.53 por kilogramo. Después de ser contratado, el empleador tiene un mes para darle su primera paga. Enseguida, debe pagarle intervalos regulares no superiores a 16 días. Si la paga coincide con un día festivo, debe abonarse al día laborable anterior. Cada vez que reciba una paga, recibirá también un recibo de pago que deberá conservar. La paga de vacaciones se le abonará al final de su contrato o en cada una de sus nóminas, si tiene un trabajo estacional. El 4% de su salario bruto de año referencia si trabajó menos de un año continuo. Periodo de vacaciones, un día por mes trabajado de forma continua. El 4% de su salario bruto del año de referencia si trabajó de 1 a 3 años consecutivos, periodo de vacaciones, 2 semanas continuas. El 6% de su salario bruto del año de referencia si trabajó más de 3 años consecutivos, periodo de vacaciones, 3 semanas continuas. 1.9. Horarios de trabajo. Más de 40 horas por semana, igual horas extras pagadas a 1.5, más 50%. Excepto para los trabajadores agrícolas, los que trabajan en el suelo, la tierra, producen cultivos o crían animales, cobran una cantidad fija. Encuentra las particulares de otros tipos de empleo aquí. 15 minutos. El empleador debe pagarle si le pide que llegue de 10 a 15 minutos antes de su turno o que salga de 10 a 15 minutos después. 3 horas. Aunque haya trabajado menos de 3 horas, su empleador debe pagarle 3 horas a la tarifa horaria habitual. Reuniones. Si tiene que asistir a una reunión, se considera tiempo trabajado. Viajes. Si su empleador le pide que se desplace de un lugar de trabajo a otro, su tiempo debe ser remunerado. Es importante que anote sus horas de trabajo en un cuaderno para asegurarse de que su salario corresponde con el número de horas trabajadas. Al final de la guía encontrará hojas en blanco. 1.10. Descanso, vacaciones, días festivos, baja por enfermedad. 32 horas consecutivas. Es el periodo de descanso semanal al que tiene derecho. Este se puede reportar a la semana siguiente con su consentimiento. 30 minutos. Después de 5 horas de trabajo, debe hacer al menos una pausa de 30 minutos para comer. Esta pausa no es remunerada, salvo que tenga que permanecer en servicio durante ese tiempo. 10 minutos. Solo PETAD, México y Caribe. El empleador debe proporcionar 2 periodos de descanso con remuneración de 10 minutos cada uno. El primero por la mañana y el segundo por la tarde. Programa agrícola, Guatemala y otros países y de bajo salario. Los descansos quedan a discreción del empleador.
Vacaciones pagadas. Todos los años debe disfrutar de vacaciones pagadas. Puede consultar el número de semanas a las que tiene derecho aquí. Días festivos. Los días festivos están fijados por la ley y son remunerados. Tiene derecho a una paga extra si trabaja un día festivo. Enfermedad. La ley le protege si tiene que ausentarse del trabajo por enfermedad o compromisos familiares. Si ha trabajado por más de 3 meses para el mismo empleador, los 2 primeros días de ausencia por enfermedad o por compromisos familiares son remunerados. Es posible que su empleador le solicite un documento que justifique su ausencia. Negativa a trabajar horas extra. En determinadas circunstancias, tiene derecho a negarse a trabajar más de 14 horas en un periodo de 24 horas o más de 50 horas por semana. Días festivos, retribuidos y no retribuidos. 1 de enero, Año Nuevo. Viernes Santo o lunes de Pascua a elección del empleador. Lunes anterior al 25 de mayo, Día Nacional de los Patriotas. 24 de junio, Fiesta Nacional de Quebec. 1 de julio o, si es domingo, 2 de julio, Día de Canadá. Primer lunes de septiembre, Día del Trabajo. Segundo lunes de octubre, Día de Acción de Gracias. 25 de diciembre, Navidad. Se aplican las siguientes particularidades a los trabajadores del sector de la confección. 2 de enero es festivo pagado, Viernes Santo y lunes de Pascua son festivos pagados. Libertad de tránsito. Fuera del horario de trabajo, tiene libertad para moverse fuera de la empresa, jugar al fútbol, comer fuera, ir de compras, visitar otra ciudad si lo desea. Su empleador no puede restringir sus movimientos ni imponerle un toque de queda. Puede ofrecerse a realizar sus compras o establecer un horario para estas, pero usted tiene derecho a rechazarlo. 1.11. Agencias de contratación. Si le recluta una empresa de contratación de trabajadores extranjeros temporales, esta debe ser titular de un permiso para ejercer expedida por la CNSST. La agencia también debe de entregarle un documento con los datos de contacto del empleador en el que se describan las condiciones del empleo, tales como el salario, el número de horas y el horario de trabajo. Consulte aquí la lista de titulares del permiso. Cuidado con los intermediarios que contratan trabajadores a nombre de empresas y operan ilegalmente. Es ilegal trabajar para alguien sin permiso de trabajo. Además, corre el riesgo de acabar en malas condiciones laborales y también sin ninguna protección. Para más información sobre sus derechos, consulte los documentos de la CNSST disponibles en francés y español. La CNSST es el organismo al que el gobierno de Quebec ha confiado la promoción de los derechos y obligaciones en el lugar de trabajo. Este organismo asegura el respeto de los trabajadores y empleadores quebequenses.